Alejandro se sentó en el sofá de su apartamento en Madrid, con el mando a distancia en la mano, zapeando canales sin prestar mucha atención. Era una noche cualquiera de viernes. Y Miguel, su novio desde hacía 8 meses, había prometido llegar pronto con cena china. De repente, en la pantalla apareció un programa de entrevistas familiar. Uno de esos reality shows donde familias españolas compartían sus vidas cotidianas. Alejandro se quedó helado. Allí estaba Miguel, sonriendo junto a sus padres en un sofá similar al suyo, pero en un estudio de televisión. El presentador anunciaba: hoy conocemos a la familia López. Un ejemplo de valores tradicionales en la España moderna. Y entonces, el padre de Miguel se presentó: soy Juan López, profesor jubilado. Y estoy orgulloso de mi hijo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese hombre era su antiguo profesor de literatura en el instituto. El mismo que hace 10 años lo había humillado públicamente por ser gay, llamándolo anormal delante de toda la clase. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Alejandro apagó el televisor de golpe. Pero las imágenes ya se habían grabado en su mente. ¿Cómo era posible? Miguel nunca le había mencionado el nombre completo de su padre. Solo lo llamaba papá en las historias familiares que compartía. Alejandro se levantó, paseando por la sala con el corazón latiendo a 1000 por hora. Recordaba vividly aquel día en el instituto. Tenía 18 años. Acababa de salir del armario con un amigo. Y el rumor llegó a oídos del profesor López. En clase, Juan lo había señalado con el dedo, diciendo: la homosexualidad es una desviación que corrompe la sociedad. Si no te corriges, Alejandro, acabarás solo y marginado. Aquellas palabras lo habían perseguido durante años, alimentando su inseguridad y su lucha por aceptarse. Ahora, ese mismo hombre era el suegro potencial de su relación. ¿Miguel lo sabía? ¿Era una coincidencia cruel del destino? Miguel llegó media hora después, con bolsas de comida en las manos y una sonrisa despreocupada. «Hey, amor, ¿qué tal el día?», preguntó, besándolo en la mejilla. Alejandro lo miró fijamente, luchando por contener la rabia y la confusión. «¿Por qué no me dijiste que tu familia iba a salir en la tele esta noche?», espetó, sin preámbulos. Miguel parpadeó, sorprendido. «Ah, ¿eso? Papá me lo dijo hace unos días. Pero no pensé que fuera gran cosa. Es solo un programa tonto para promocionar el negocio familiar». «¿Lo viste?». Alejandro asintió, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Sí. Lo vi. Y reconocí a tu padre. Fue mi profesor en el instituto. Miguel. Me hizo la vida imposible por ser gay». Miguel dejó las bolsas en la mesa, su expresión cambiando de la alegría a la incredulidad. «Espera. ¿Qué? ¿Juan López? ¿Estás seguro? Papá es conservador». «Sí. Pero... ¿te humilló? Eso no suena a él». La discusión estalló como una tormenta. Alejandro relató cada detalle de aquel incidente. Cómo las palabras de Juan lo habían empujado a una depresión que duró meses. Cómo había afectado su confianza en las relaciones. Miguel escuchaba, pálido, defendiendo a su padre al principio. «Ha cambiado, Alejandro. Ahora es diferente. Apoya causas sociales. Aunque no hable mucho de eso». Pero Alejandro no podía creerlo.
¿Cambiar? ¿Después de lo que me dijo? ¿Y si se entera de nosotros? Tu familia parece tan tradicional en ese programa. Miguel se sentó, frotándose la frente. No lo sé. Nunca le he dicho que soy gay. Pensaba hacerlo pronto. Contigo a mi lado. Pero ahora. Esto complica todo. La noche se prolongó en un silencio tenso, con la comida enfriándose en la mesa. Alejandro se preguntaba si su relación podía sobrevivir a este secreto revelado. Mientras Miguel luchaba con la lealtad dividida entre su amor y su familia. Al día siguiente, Alejandro no podía concentrarse en su trabajo como diseñador gráfico. Cada boceto que hacía en su estudio de Malasaña parecía empañado por el recuerdo. Decidió investigar un poco, buscó en internet artículos sobre Juan López. Encontró que era un profesor respetado. Pero también había quejas antiguas de alumnos sobre su rigidez moral. Uno de ellos mencionaba un incidente similar al suyo. Aunque no con nombres. Esto no es coincidencia, pensó. Llamó a un viejo amigo del instituto. Pablo. Quien confirmó, sí. López era un homófobo declarado. Me alegro de que hayas salido adelante. Aquella confirmación avivó su ira. ¿Debería confrontar a Juan? ¿O decirle a Miguel que rompiera el contacto? No. Eso sería injusto. Pero el conflicto interno lo carcomía. Amar a Miguel significaba enfrentar al hombre que lo había herido profundamente. Miguel. Por su parte, pasaba el día en su oficina de contabilidad. Distraído. Recordaba conversaciones con su padre. Juan siempre enfatizaba los valores familiares tradicionales. El matrimonio entre hombre y mujer. La procreación. Miguel había ocultado su orientación sexual por miedo a decepcionarlo. Ahora, saber que su padre había lastimado directamente a Alejandro lo ponía en una encrucijada. ¿Y si papá no ha cambiado? ¿Perderé a Alejandro por esto? Se sentía traicionado por su propia familia. Aunque no lo supieran. Esa tarde, le envió un mensaje a Alejandro: hablemos esta noche. Te quiero. Pero necesito tiempo para procesar. Alejandro respondió con un simple ok. Pero su mente bullía de dudas. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta. Alejandro decidió caminar por las calles de Madrid. Pasando por la Gran Vía, donde la vida bullía con parejas de todo tipo. Veía a hombres de la mano, besándose sin miedo. Y envidiaba su libertad. Él había luchado por esa aceptación. Pero ahora el pasado lo arrastraba de vuelta. En casa, preparó una cena sencilla, esperando a Miguel. Cuando llegó, la conversación fue más calmada, pero igual de intensa. No puedo ignorar lo que tu padre me hizo, dijo Alejandro. Me marcó para siempre. Miguel asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Pero es mi padre. ¿Qué hago? ¿Lo confronto? Le digo la verdad sobre nosotros. Decidieron esperar. Pero esa noche, durmiendo espalda con espalda, ambos sabían que la grieta se había abierto. Días después, Miguel recibió una llamada de su madre: hijo, ven a cenar este domingo. Tu padre quiere hablar de algo importante. Miguel aceptó, sin mencionar nada a Alejandro. Era una oportunidad para sondear el terreno. En la casa familiar en las afueras de Madrid, Juan López lo recibió con un abrazo.
Miguel. Estoy orgulloso de ti. Pero he notado que no hablas de novias. ¿Hay alguien especial? Miguel tragó saliva. Papá. ¿Hay alguien? Pero. Es complicado. Juan frunció el ceño. La vida es simple si sigues los principios correctos. No te dejes llevar por modas modernas. Aquellas palabras resonaron en Miguel como una advertencia. Al volver a casa, le contó a Alejandro, no ha cambiado. Sigue pensando igual. Alejandro sintió una oleada de vindicación. Pero también pena por Miguel. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miguel suspiró, no lo sé. Pero no puedo perderte. La relación se tensaba cada día más. Alejandro comenzaba a cuestionar si valía la pena el dolor. Recordaba su terapia pasada, donde aprendió a no dejar que el pasado definiera su futuro. Pero esto era diferente, el pasado era el padre de su novio. Miguel. Meanwhile, lidiaba con la culpa. ¿Era egoísta por querer mantener a su familia unida? ¿O valiente por elegir el amor? Una noche, en un bar gay de Chueca, discutieron acaloradamente. Tu silencio lo protege, gritó Alejandro. Es mi familia, replicó Miguel. Salieron enfadados. Pero al día siguiente, se reconciliaron con promesas de honestidad. Sin embargo, el daño estaba hecho, la confianza se resquebrajaba. El fin de semana llegó como una sentencia. Miguel había decidido confrontar a su padre durante la cena familiar. Alejandro se quedó en casa, ansioso, enviando mensajes de apoyo. En la casa de los López, la mesa estaba puesta con paella y vino. Pero el ambiente era pesado. Juan, sentado a la cabecera, miró a Miguel con ojos penetrantes. Hijo, cuéntanos sobre esa persona especial. Miguel respiró hondo. Papá. Mamá. Soy gay. Tengo un novio desde hace meses. Se llama Alejandro. El silencio fue ensordecedor. La madre de Miguel, María, dejó caer el tenedor. Dios mío. Miguel. ¿Estás seguro? Juan se levantó lentamente, su rostro enrojeciendo. Esto es inaceptable. La homosexualidad es una elección equivocada. Una afrenta a nuestra fe y a la sociedad. No lo permitiré en mi casa. Miguel sintió un escalofrío. Papá. No es una elección. Es quien soy. Juan lo miró con desprecio. Entonces, elige, tu familia o esa. Desviación. Miguel salió de allí con el corazón roto. Lágrimas en los ojos. De vuelta en el apartamento, le contó todo a Alejandro. Me echó. Básicamente. Dijo que si seguía contigo, no era bienvenido. Alejandro lo abrazó. Pero internamente, una parte de él se sentía aliviada. Lo siento, amor. Pero al menos ahora sabes la verdad. Miguel Nadip. Pero su mente era un torbellino. Había perdido a su familia por amor. ¿Pero era el precio justo? Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Miguel recibía llamadas de su madre, suplicando que reflexionara, mientras Juan se mantenía en silencio.
Alejandro intentaba apoyarlo. Pero sus propios demonios resurgían. Tu padre me destruyó una vez. No dejaré que lo haga de nuevo. Miguel se sentía atrapado entre dos mundos, el conservadurismo familiar y la libertad que había encontrado con Alejandro. En el trabajo, Miguel cometió errores por distracción, lo que le valió una advertencia de su jefe. Alejandro, meanwhile, enfrentaba sus propios conflictos. Un cliente le pidió un diseño para una campaña LGBT. Y mientras trabajaba, revivía su trauma. Decidió contarle a su terapeuta sobre el incidente. Es como si el pasado me persiguiera, dijo. La terapeuta le aconsejó confrontación, tal vez necesites cerrar ese capítulo. Inspirado, Alejandro propuso a Miguel, vamos a ver a tu padre juntos. Le diré quién soy. Miguel dudó. ¿Estás loco? Eso podría empeorar todo. Pero Alejandro insistió, necesito esto para sanar. Finalmente, Miguel accedió. Aunque con temor. La reunión se pactó en un café neutral en el centro de Madrid. Juan llegó puntual, con expresión severa. Miguel presentó a Alejandro, papá. Este es mi novio. ¿Y? ¿Lo conoces? Juan entrecerró los ojos. Alejandro García. Sí. Fuiste mi alumno. El que causaba problemas. Alejandro contuvo la ira. No causaba problemas. Usted me humilló por ser gay. Me llamó anormal delante de todos. Juan se defendió, era mi deber como educador. La sociedad necesita moralidad. Miguel intervino, papá. Eso es cruel. Has herido a personas. Juan miró a su hijo con decepción. Miguel. Estás perdido. Esta relación te destruirá. La discusión escaló, acusaciones volaron. Con Juan insistiendo en que la homosexualidad era un pecado. Y Alejandro replicando con argumentos sobre derechos y igualdad. Miguel. En medio. Sintió el peso de la traición. Papá. Si no me aceptas. ¿Perdemos contacto? Juan se levantó, entonces. ¿Adiós? El impacto fue devastador. Miguel cayó en una depresión, cuestionando su decisión. ¿Valió la pena? Perdí a mi familia por ti. Alejandro se sintió culpable. Lo hice por nosotros. Tu padre es tóxico. Pero la semilla de la duda se plantó. Miguel comenzó a distanciarse, pasando noches en el sofá. Alejandro, herido, buscó consuelo en amigos. Uno de ellos, Carlos, le dijo, a veces, el amor requiere sacrificios. Pero no a costa de tu salud mental. Alejandro reflexionó, ¿estaba forzando a Miguel a elegir? Meanwhile, María llamó a Miguel en secreto, tu padre está arrepentido. Pero orgulloso. Dale tiempo. Miguel se sintió tentado a reconciliarse. Pero eso significaría ocultar su relación. La tensión culminó en una pelea mayor. Alejandro encontró mensajes de Miguel a su madre, planeando una visita sin él. Me estás traicionando, gritó. Miguel replicó, tú me empujaste a esto. Quería tiempo. Pero insististe en confrontar. Las palabras hirientes fluyeron, Alejandro acusó a Miguel de cobardía.
Miguel a Alejandro de egoísmo. Terminaron la noche en habitaciones separadas, con la relación pendiendo de un hilo. Al día siguiente, Miguel se fue a casa de un amigo, dejando una nota: necesito espacio. Alejandro se quedó solo, llorando, preguntándose si su venganza personal había destruido lo que más amaba. Mientras tanto, Juan López lidiaba con su propia crisis. En casa, discutía con María: Miguel es mi hijo. Lo perdí por mis creencias. María lo confrontó: tus creencias están desactualizadas. La España de hoy es diversa. Juan recordó su juventud, educado en una época franquista, donde la homofobia era norma. ¿Podía cambiar? Buscó en Internet sobre derechos LGBT, leyendo testimonios. Uno le recordó a Alejandro, un alumno herido por palabras como las suyas. Por primera vez, sintió remordimiento. Pero el orgullo lo frenaba. Miguel, en casa de su amigo, reflexionaba sobre sus opciones. Amaba a Alejandro, pero la presión familiar era asfixiante. ¿Renunciar a uno por el otro? La sociedad española, aunque progresista, aún tenía bolsas de conservadurismo, especialmente en familias tradicionales. Se sentía como un traidor a ambos lados. Finalmente, decidió volver y hablar. No puedo vivir sin ti. Pero tampoco sin mi familia. Alejandro, exhausto, accedió a un compromiso: demos tiempo. Pero no ocultemos quiénes somos. Los meses siguientes fueron un baile delicado de reconciliaciones y retrocesos. Miguel y Alejandro intentaron reconstruir su relación, yendo a terapia de pareja. La terapeuta les ayudó a explorar sus traumas, el de Alejandro con el rechazo pasado, el de Miguel con la lealtad familiar. Cada decisión tiene un precio, les dijo. La pregunta es: ¿quién paga? Alejandro comenzó a entender que su insistencia en confrontar a Juan había sido impulsiva, motivada por venganza más que por amor. Miguel admitió que su silencio inicial había empeorado las cosas. Juntos, planearon un futuro: mudarse a Barcelona, donde la comunidad LGBT era más vibrante, lejos de las sombras de Madrid. Pero el pasado no se rendía fácilmente. Juan, influido por María, envió un mensaje a Miguel: hijo, quiero hablar. Sin juicios. Miguel dudó, pero accedió a una reunión solo. En un parque, Juan confesó: he reflexionado. Mis palabras en el pasado fueron erróneas. La sociedad cambia, y yo debo hacerlo. Miguel se sorprendió. ¿Aceptas mi relación? Juan suspiró: no lo entiendo del todo. Pero te quiero. Conoceré a Alejandro. Si quieres. Era un paso tentativo, pero esperanzador. Miguel le contó a Alejandro, quien reaccionó con escepticismo. Suena demasiado bueno. ¿Es sincero? Miguel insistió: démosle una oportunidad. La reunión familiar se organizó en un restaurante neutral. Alejandro llegó nervioso, recordando el instituto. Juan extendió la mano: Alejandro, lamento lo que te dije hace años. Era ignorante. Alejandro la estrechó, pero replicó: sus palabras me dañaron profundamente. Cambiaron mi vida. Juan asintió: lo sé ahora.
He leído. Hablado con expertos. Quiero enmendarlo. María intervino. Apoyando. La cena transcurrió con tensión. Pero sin explosiones. Miguel sintió alivio. Pero Alejandro permanecía alerta. ¿Y si es una fachada?, pensó. Al final. Juan dijo, apoyo a mi hijo. Si eso incluye a ti. Lo acepto. Sin embargo, la paz era frágil. Días después. Un viejo amigo de Juan lo confrontó, estás traicionando tus principios por moda. Juan defendió su cambio. Pero internamente dudaba. ¿Era auténtico su arrepentimiento? ¿O solo por no perder a Miguel? Meanwhile, Alejandro enfrentaba críticas de sus amigos, estás perdonando demasiado rápido. ¿Ese hombre te traumatizó? Alejandro se debatía, perdonar era sanar. Pero olvidar era peligroso. En una sesión de terapia. Confesó, siento que traiciono mi yo joven si lo acepto. La trama se complicó cuando un programa de TV contactó a la familia López para una secuela. Queremos mostrar evolución familiar. Dijeron. Miguel vio una oportunidad, podríamos hablar de aceptación LGBT. Juan accedió. Pero con reservas. Alejandro se opuso, no quiero exponerme. Miguel insistió, es una forma de cerrar el círculo. La discusión reavivó viejas heridas. Siempre priorizas a tu familia, acusó Alejandro. ¿Y tú tu rencor?, replicó Miguel. Terminaron aceptando. Pero con condiciones. En el estudio de TV. Las luces brillaban intensas. El presentador preguntó, ¿cómo ha cambiado la familia López? Juan respondió, aprendí que el amor no tiene etiquetas. Mi hijo es gay. Y lo acepto. Alejandro. Invitado sorpresa. Añadió, fui alumno de Juan. Sus palabras me hirieron. Pero ahora buscamos reconciliación. La audiencia aplaudió. Pero en backstage. Las tensiones surgieron. Juan admitió a Miguel, aún lucho con esto. Alejandro Oberger disintió traición. ¿Ves? No ha cambiado del todo. Miguel defendió, cambiar toma tiempo. El programa se emitió. Generando debate en redes. Algunos alababan la evolución. Otros criticaban la hipocresía. Alejandro recibió mensajes de apoyo. Pero también de duda, ¿perdonas a tu verdugo? Eso avivó su conflicto interno. ¿Era correcto perdonar por el bien de la relación? Miguel. Meanwhile. Lidiaba con la presión pública. Su trabajo lo felicitó. Pero familiares lejanos lo criticaron. Has avergonzado a la familia. Dijo un tío. Miguel se sintió abrumado. Cuestionando si la exposición valía la pena. En casa. La pareja discutió de nuevo. Esto nos está destruyendo. Dijo Alejandro. Miguel coincidió, tal vez necesitemos un break. Pero en lugar de separarse, decidieron viajar un fin de semana en Granada. Para reconectar. Allí. Paseando por la Alhambra. Hablaron honestamente. Te amo. Pero el precio es alto. Confesó Alejandro. Y yo a ti. Enfrentaremos esto juntos. Respondió Miguel. Regresaron fortalecidos. Pero sabiendo que la batalla no había terminado. Juan. Inspirado por el programa.
Se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Aprendió sobre prejuicios internalizados, reconociendo su homofobia pasada. Llamó a Alejandro: quiero disculparme de verdad. ¿Podemos hablar? Alejandro accedió. Y en una conversación larga, compartieron perspectivas. Juan admitió: fui producto de mi época. Pero eso no excusa el daño. Alejandro sintió cierre parcial. Gracias. ¿Ayuda? La reconciliación avanzaba a pasos lentos. La familia López invitó a Alejandro a una cena navideña. La primera como pareja oficial. En la casa, decorada con luces. El ambiente era cálido pero tenso. Juan propuso un brindis, por nuevos comienzos. Alejandro levantó su copa. Pero sus ojos reflejaban cautela. Durante la cena, hablaron de trivialidades, evitando temas profundos. Pero inevitablemente surgió. María preguntó sobre su relación. Miguel respondió con orgullo. Y Juan escuchó sin interrumpir. Al final, Juan llevó a Alejandro aparte: sé que te debo más que palabras. Si hay algo que pueda hacer. Alejandro replicó: solo acepte a su hijo completamente. Juan asintió: lo haré. Sin embargo, no todo era perfecto. Alejandro comenzó a tener pesadillas sobre el instituto, reviviendo la humillación. En terapia, exploró: perdonar no borra el trauma. Miguel lo apoyaba. Pero su propia culpa crecía: ¿fui yo quien lo expuso a esto? Decidieron involucrarse en activismo LGBT, organizando talleres en Madrid sobre aceptación familiar. Juan se unió a uno, compartiendo su historia de cambio. Fui homófobo. Pero el amor por mi hijo me transformó. La audiencia lo aplaudió. Y Alejandro sintió orgullo mixto con resentimiento. ¿Era Juan un héroe ahora? Después de causar dolor, la sociedad española, con sus avances en derechos gay, aún albergaba debates. Un artículo en El País mencionó su historia, generando controversia: ¿es posible redimir a un homófobo? Alejandro leyó comentarios: algunos lo llamaban ingenuo por perdonar, otros inspirador. Eso lo hizo cuestionar: ¿su decisión era correcta? ¿O un compromiso moral? Miguel, meanwhile, enfrentaba rechazo de parientes conservadores, perdiendo invitaciones familiares. El precio de la autenticidad, pensó. Pero su relación se fortalecía: planeaban casarse. Un acto de desafío. El clímax llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Miguel y Alejandro marchaban juntos, con banderas arcoíris. Juan apareció inesperadamente, con una pancarta: padre orgulloso de su hijo gay. Miguel lloró de emoción, abrazándolo. Alejandro sonrió. Pero internamente luchaba: ¿merezco esto después de lo que pasé? La multitud vitoreó. Pero para él era agridulce. Esa noche, celebrando, Miguel propuso: cásate conmigo. Alejandro aceptó, sellando su compromiso. Pero el camino no terminaba allí. Juan confesó en privado: aún tengo dudas internas, pero lucho contra ellas. Alejandro apreció la honestidad: eso es progreso. La familia se unió más, pero con cicatrices visibles. Alejandro reflexionaba sobre las elecciones: perdonar requería valentía. Pero olvidar no era obligatorio.
Miguel pagó con aislamiento parcial. Juan con humildad. Años después. En una vida estable. Alejandro miró atrás. Su relación floreció. Pero el precio fue alto, amistades perdidas. Traumas revividos. Lealtades probadas. ¿Valió la pena? La sociedad cambió un poco gracias a historias como la suya. Pero el debate persistía. ¿Es correcto perdonar a quien te ha herido profundamente por el bien de un amor mayor? ¿O eso equivale a traicionar tu propia dignidad?